Gente hermosa, bienvenidos nuevamente a esta mi cocina de Puebla a tu mesa. Hoy vamos a hacer unas carnitas de cazuela. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar un cuarto de manteca de cerdo. Yo estoy ocupando carne de puerco maciza y con huesito. Podemos ocupar espinazo, costilla, maciza. Ustedes no van con su carnicero y le dicen que quieren carne para carnitas. Y él sabrá cómo le hace. Vamos a necesitar el jugo de 3 limones. 3/4 de taza de jugo de naranja. Vamos a necesitar también tomillo y orégano. Vean lo que es un manojito seco. Si lo encuentran fresco, es la mitad de esto. Mis sazonadores, y aunque ustedes no lo crean, leche. Eso es lo que vamos a necesitar. Bueno, ahora vamos a poner en una cazuela la manteca. Toda la manteca. Si ustedes quieren ponerle más manteca, que su manteca cubra su carne, no hay problema. Pero pues yo creo que es mucha grasa. Y como le vamos a agregar la leche y el jugo de naranja, pues se va a hacer más líquido. Vamos a dejar que nuestra manteca se deshaga para poder agregar nuestra carne. Ya que nuestra manteca está deshecha, no es necesario que dejemos que se queme ni nada, porque la manteca, recuerden que ya está quemada. Bueno, vamos a agregar nuestros trozos de carne. Todos nuestros trozos de carne. Bueno, ya que agregamos toda nuestra carne, le vamos a poner sal. 2 cucharaditas cafeteras de sal. Y nuestros sazonadores. No se preocupen, querían, ¿cómo le está poniendo el sazonador de pollo? Ustedes échense. Y verán qué rico va a saber. Aquí vamos a revolver nuestras carnitas. Y cuando todas estén más o menos de este color, entonces le vamos a agregar nuestros demás ingredientes. Bueno, así es como más o menos debe de quedar la carne. Esto es nada más como sellado. Ahora le vamos a agregar los demás ingredientes. Esto no se lo vamos a agregar así. Se lo vamos a echarle nada más las puras hojitas. Si ustedes quieren, también le pueden echar, pero pues esto se les va a hacer todo desparpajado. O lo pueden poner así en una orillita, nada más así, para que suelte su jugo, su sabor. Ahora vamos a agregar nuestro limón. Nuestro jugo de naranja. Y aquí mismo vamos a medir nuestra leche. Esta receta me la dio un carnicero que fue a hacer las carnitas en el bautizo de mis hijos. Y él me dijo de este secreto. Bueno, vamos a echarle, miren, 3/4 de taza de leche. Revolvemos. Así como está el caldo, lo vamos a tener que probar para ver si le vamos a necesitar echar más sal, o con lo que le echamos del sazonador y las 2 cucharaditas que le echamos al inicio quedó bien. Vamos a tenerlo que probar. Bueno, le vamos a tener que agregar un poquito más de sal. Vamos a ponerle otras 2 cucharaditas de sal. Acuérdense que son cafeteras las cucharaditas.
y vamos a dejar que se empiece a cocer nuestras carnitas. Se me estaba olvidando, amigas, chicas hermosas, se me estaba olvidando que le ponemos también 2 rodajitas de limón y dos rajitas de naranja. Rodajitas, perdón, rodajitas. Bueno, chicas, ya que todo el líquido se redujo, entonces ya las carnitas ya están. Miren, estas carnitas casi se deshacen. Si ustedes las quieren más doraditas, las pueden seguir dejando así hasta que se sequen, pero pues yo que vea, las carnitas no son doradas. Así, este platillo está perfecto para ahorita, la fecha que se acerca para el Día del Padre. Bueno, vamos a servir nuestro plato. Yo lo voy a acompañar con arrocito rojo. Vamos a poner nuestros pedazos de carne. Miren, qué rico se ve. Y con un poquito de salsa. Salsa verde con aguacate. ¿Qué les parece? Miren nomás esto. ¿A poco no se les antoja? Miren. ¿Ya vieron qué exquisito? Y no es nada difícil, solo le agregamos lo que ustedes vieron, la dejamos cocer hasta que la carne se sintiera ya cocidita. Y eso fue todo. Hacer nuestro arrocito, lo podemos acompañar con un espagueti, otro tipo de salsa, la que a ustedes les guste. A mí me gusta así la salsa. Vamos a probar. Bueno, vamos a ver qué tal nos salieron las carnitas. Miren qué suavidad de carnitas. Miren nada más esto. No cuesta ni trabajo siquiera cortarla. Vamos a probar nuestra carne con nuestra salsita. Y un poquito de arroz. Hagan esta receta. En serio, saben muy ricas las carnitas en cazuela. No las hicimos como las hacen en la Michoacán y todos esos lugares, pero el sabor que le da la naranja con la leche sabe muy rico. Háganlo ahorita que se acerca la fecha del Día del Padre. Le mando una felicitación muy grande a todos los padres. Y miren, no es nada difícil. Es fácil, es sabroso. Y sería un buen regalo para sus esposos. Bueno, mis chicas hermosas, hasta aquí llegó mi video. Les doy las gracias por haber tomado un poquito de su tiempo para ver esta receta. Les pido que me regalen una manita arriba, se suscriban, compartan y sobre todo que Dios me las bendiga. Que Dios me las bendiga mucho y nos vemos en el otro video. Bye. Yo voy a disfrutar de mis carnitas. Salieron muy ricas, en serio. Riquísimas.